Hola, muy buenos días. Gracias por estar acá de nuevo en el día número 2 del Congreso ASENCAI 2020. Arrancamos con el módulo de resistencias antimicrobianas y para mí es un gran gusto iniciar este bloque con el doctor Silvio Vega de Panamá, quien nos hablará del estado actual y retos de las resistencias antimicrobianas en las Américas. Bienvenido a tu casa, Silvio, por favor, adelante. Muchas gracias, Nancy. Buenos días. Ante todo, agradecerte a ti y al equipo organizador, tanto de ASENCAI como de AGEI, permitirme estar aquí con ustedes y sobre todo muy contento de poder compartir este módulo con Jordi y con Rafa. Va a ser realmente un verdadero placer. Hablar del estado actual y retos de la resistencia a los antimicrobianos en las Américas en 20 minutos es verdaderamente un reto. En esta ocasión no tengo ningún conflicto de interés sobre esta charla y voy a hacerla un poco diferente, tratando de presentar las generalidades de la RAM en las Américas, establecer algunas diferencias entre lo que está pasando en los Estados Unidos, Norteamérica y América Latina, comparar las prevalencias de mecanismos de resistencia y reflexionar un poco sobre la evolución del fenómeno de resistencia y sus implicaciones próximas. Voy a aprovecharme de un documento que acaba de sacar el CDC referente a la evaluación que están haciendo de seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos en Estados Unidos y que tiene que ver un poco con el cambio que están observando en la medida que están aplicando una serie de acciones que le están permitiendo mejorar. En ese sentido, les puedo hablar de que la RAM es un fenómeno natural que se agrava cada día con las acciones desmedidas de la sociedad con el uso de los antimicrobianos. Esto abarca la medicina humana y veterinaria, la agricultura y el ambiente, y la medición es fundamental para su evaluación, pero varía de lugar en lugar por diferentes razones. Son los genes, las moléculas implicadas en la información de la RAM y se diseminan en forma vertical y horizontal de acuerdo a las necesidades de supervivencia de los microorganismos. El enfoque otorgado por la OMS de una sola salud aparece en el horizonte como una fórmula de control, pero tenemos que aplicarla desde ya. En el documento que les acabo de mencionar, el CDC presenta 4 grupos de amenaza de la resistencia a los antimicrobianos y coloca un grupo urgente, un grupo serio, un grupo concerniente y un grupo de visualización o un grupo de vista, ¿no? Pero en el primer grupo, en forma interesante, coloca a Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente. En segundo lugar, introduce un germen nuevo que es Candida auris. Y en tercer lugar, igual introduce otro germen que es el Clostridoides difficile. Y luego sigue con los enterobacteriáceas resistentes a carbapenem y otro germen que no es usual para nosotros tampoco, que es la Neisseria gonorrea multidrogo resistente. En el grupo de serios también aparecen una serie de gérmenes que para América Latina no son tan concernientes y en los dos grupos de igual manera. Por eso voy a tratar de en los próximos 17 minutos hacer esa diferenciación. Nótese que en su primera presentación la preocupación grande es que aún para ellos que ya llevan 7 años en el manejo de la resistencia a los antimicrobianos, todavía tienen casi cerca de 3 millones de infecciones que le originan 35.900 muertes. Y agregan al lado que un solo germen, Clostridioides difficile, contribuye en 223.900 casos con 12.800 muertes. Partiendo de eso, significa que sus gérmenes están presentándose de manera diferente que en el caso de América Latina. Para nosotros, las amenazas en América Latina están centradas primero
en las enterobacteriáceas productoras de ESBL, en las enterobacterias productoras de carbapenemasas que están incrementándose notablemente, en el Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, la Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, y 2 gram positivos que son el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el enterococo, específicamente Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Cuando ellos mencionan las enterobacteriáceas productoras de ESBL, le atribuyen un estimado de 200,000 casos con un estimado de 9,100 muertes. Nosotros no tenemos esos datos estructurados de esa manera, de tal forma que países por países y en algunos casos, algunas publicaciones nos presentan la siguiente información. Para unos resultados del SMART del 2019, aparece que en América Latina la resistencia a betalactamasas está centrada primero en ESBL en un 40%, en la SHV en un 37%, en las TEM en un 35%, en la CTXM en 30.5%, en la HAMC 7.73%. Y anoto ahí en esa misma diapositiva una diferenciación entre 2 países que son los extremos de Centroamérica, Panamá y Guatemala, donde hay diferencias significativas con un poco más de incremento de estas betalactamasas en Guatemala que en Panamá. Si observamos la producción de ESBL en bacterias en específico, entonces notamos que es más importante la producción en Klebsiella pneumoniae, que está casi en un 40%, versus E. coli, que está en 30%, que es un fenómeno que se observa prácticamente en todo el mundo. Pero cuando tratamos de caracterizarla, cuáles son verdaderamente, entonces sí tenemos una distribución prácticamente en todos los países y en diferentes formas. Nótese que en esta diapositiva, también generada por el SMART, pero del 2018, se encuentran países como Puerto Rico, como Brasil y como Chile, con grandes cantidades de betalactamasa de espectro extendido, y se han combinado en algunas formas para hacer una presentación interesante. Por ejemplo, como en el caso de Puerto Rico, que tiene una gran cantidad de KPC y muy pequeñas cantidades de las otras bacterias. No así el caso de Chile, por ejemplo, que fundamentalmente lo que tiene es KPC con OXA48-like enzimas. Para efectos de el documento de los Estados Unidos referente a la resistencia a carbapenem por enterobacteriácea, ellos estiman unos 3,100 casos, de los cuales 1,100 mueren. Este es un problema bastante grande en América Latina. Nótese que cuando en un estudio de SMART del 2018 se hace una comparación de los porcentajes de gérmenes productores de carbapenemasa en el mundo, se tiene que América Latina es el segundo lugar en importancia, siendo el primer lugar el Middle East con 6.5% y sigue América Latina con 6.3%. Muy por encima de Europa, Asia Pacífico y Norteamérica y Canadá. Y cuando vemos la distribución de esto, vemos que América Latina se lleva básicamente el primer lugar, y donde observamos la aparición prácticamente de todas las carbapenemasas, incluyendo las metaloenzimas. Si vemos la distribución por bacterias, nos vamos a encontrar en forma interesante que en América Latina hay 2 grandes productores de carbapenemasa en las enterobacteriáceas. Número 1, Citrobacter freundii, y menciono un dato interesante porque de las 16 carbapenemasas presentadas en esta casuística, que es pequeña, 7 provenían de Guatemala.
Y luego observen que en segundo lugar está Klebsiella pneumonia y seguida de Klebsiella oxytoca, que son productores importantes. Lo más temeroso de esta situación es que ellas se están pasando al resto de las enterobacterias y ya tenemos Enterobacter y Citrobacter productores de carbapenemasas. El porcentaje de carbapenemasa en enterobacteriáceas por países está aquí, representado en la parte de abajo, en la parte verde. Y nótese que, por ejemplo, KPC en América Latina tiene un porcentaje de 28.66, las OXA de 2.27, y luego está la NDM dentro de las metales, de la metalobetalactamasa está 6.29, IMI 1.14 y la BIM 5.76. Luego entonces hago nuevamente la comparación entre Panamá y Guatemala para que vean que Panamá presentó KPC, NDM, IMP y BIM, y Guatemala solo aparece presentando NDM, que dicho sea de paso fueron los primeros que reportaron las NDM en América Latina, y algunas OXAs. Y Brasil y Colombia son los países más productores de KPC. Los porcentajes de carbapenemasa positivo, entonces nótelo aquí: Puerto Rico en primer lugar, seguidos de Brasil, Argentina y Colombia. Aquí en este mapa ustedes pueden ver y observar las carbapenemasa tipo A, básicamente en rojo la KPC, y hay un asterisco que puse en el centro que se debió a un brote importante de KPC que hubo en Panamá, que demoró prácticamente 3 años, del 2011 al 2013, donde hubieron una gran cantidad de casos. En este mapa lo que les presento es la distribución de las carbapenemasa tipo B, donde fundamentalmente son NDM, BIM e IMP. Referente entonces a los Acinetobacter productores de carbapenem y multidrogo resistentes en América Latina, esto es un verdadero problema. Y en la última presentación del estudio SMART en América Latina, nótese en rojo que las sensibilidades son extremadamente bajas. Prácticamente los Acinetobacter baumannii son resistentes a todo, con excepción de 2 drogas que no fueron probadas, que son la tigeciclina y la polimixina, que en realidad tienen usos verdaderamente limitados. En cuanto a las pseudomonas multidrogo resistentes, también se han convertido en un problema en América Latina. Y cuando se hace el estudio para la distribución global, vemos que América Latina es el área donde más se distribuyen las pseudomonas aeruginosas productoras de carbapenemasa. Pero cuando vemos la cantidad de carbapenemasa que producen, en realidad no producen todas las carbapenemasas, salvo en pequeñas cantidades en países como Brasil y México. Pero un país, por ejemplo, como Chile, solo está produciendo BIM, y países como Panamá está produciendo BIM más IMP. Si nos vamos a la parte de Staphylococcus aureus, esto ha disminuido un poquito, a pesar de que no hay acciones específicas para tratar de contrarrestar el problema que produce Staph aureus. En Estados Unidos ellos presentan un estimado de 323.700 casos, con unos 10.600 casos de mortalidad. Y para nosotros en Centroamérica realmente este es un patógeno importante que se le brinda poca atención y que en términos generales se enfrenta utilizando vancomicina. Nótese en la parte de arriba de este mapa que países como El Salvador y Costa Rica tienen altos porcentajes, 71 para Costa Rica y 75% para El Salvador, y los países que menos porcentajes tienen están en República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica. En forma interesante, estos últimos 3 países no están realmente en el territorio propiamente centroamericano, sino que están ubicados en islas del Caribe.
En cuanto a resistencia a vancomicina, este es un fenómeno que básicamente lo observamos con Enterococcus faecium y no con Enterococcus fecali, que es el que más se aísla. Enterococcus faecium se aísla en pequeñas cantidades, pero los porcentajes de resistencia a vancomicina oscilan entre 12% y 70% en algunos países, donde Panamá lo tenemos en un 56%. Dos inquietudes que le quiero dejar a la audiencia antes de terminar. Es que las dos próximas diapositivas les aparece a el grupo de los norteamericanos como patógenos importantes y concernientes en cuanto a resistencia. Y la pregunta que tenemos para América Latina es, ¿qué tanta amenaza representan estos gérmenes en América Latina? Y debemos incluirlo en nuestras presentaciones de RAMP. Tal vez lo podemos discutir un poco con Jordi y con Rafa para ver cómo lo ven ellos en Europa y a ver cómo lo vemos nosotros en América Latina. Esos gérmenes son los siguientes. Candida auris, que ellos la han puesto en primer lugar con 323 casos en el 2018 y que 90% de las cepas aisladas al menos tenían resistencia a un antifúngico y luego un 30% a dos antifúngicos. Aquí en América Latina nosotros hemos tenido brotes interesantes en Colombia, en Panamá, en Venezuela y en Brasil. Sin embargo, Candida auris se ha limitado rápidamente una vez que uno le empieza el control, pero queda como un germen persistente que aparece eventualmente cada vez que tienes pacientes que tienen condiciones especiales para seguir portando ese germen. Y el segundo germen es el Clostridioides difficile, que realmente lo observamos nosotros como una epidemia silenciosa o como un germen endémico al cual lo observamos, hacemos el control de brote y luego lo dejamos. Para los norteamericanos está representando unos 223.900 casos de pacientes hospitalizados, de los cuales 12.800 fallecen, mueren. Y para ellos es importante porque muchos de estos pacientes ya llegan colonizados con el germen y apenas le comienzan un antibiótico, comienza la enfermedad. El fenómeno yo sé que no está estudiado en América Latina y proponemos en esta ocasión armar equipos para empezar a enfocar este tipo de infecciones. En conclusión, les puedo decir que el problema de la resistencia a los antimicrobianos en América Latina no ha sido debidamente cuantificado. La prevalencia de gérmenes resistentes no es igual a la presentada por los Estados Unidos. Las prioridades de diagnóstico y control difieren considerablemente entre nuestros países. Hay países que tienen mejor data, más elaborada, y hay países que casi no tienen data. Es necesario el establecimiento de programas permanentes de investigación y vigilancia para estructurar una base de datos formal que nos permita hacer comparaciones y colaborar de mejor manera entre todos los países. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharle. A continuación, tenemos actualización en métodos de diagnóstico microbiológico y es un placer recibir al doctor Jordi Vila, quien es el actual presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Es un honor tenerlo, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es para mí realmente un placer estar aquí, aunque sea virtual, para impartiros una charla sobre la actualización en métodos de diagnóstico microbiológico. Quisiera, en primer lugar, agradecer al comité organizador la amable invitación para participar en este congreso y, concretamente, a la doctora Sandoval. Voy a centrar mi charla en, fundamentalmente, dos tipos de infecciones. Por un lado, la sepsis y, por otro lado, la neumonía intrahospitalaria, que son dos infecciones que, como ustedes saben, la mortalidad asociada a ellas es muy elevada. Si hablamos de sepsis, esta es una gráfica, ya es un paradigma pues una figura que supongo que han visualizado, han visto muchas veces anteriormente. Es un trabajo ya
viejo, del 2006, publicado por Kumar y colaboradores en el Critical Care Medicine, en el cual demuestran que a medida que vamos disminuyendo el tiempo en administrar un tratamiento antibiótico adecuado para tratar la sepsis, la supervivencia baja progresivamente. O sea que si hay un retraso en la administración de un tratamiento empírico adecuado, hay un aumento de mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que necesitamos un diagnóstico microbiológico rápido para las sepsis. Vamos a revisar qué tenemos a día de hoy, pero antes quisiera analizar con ustedes las ventajas que implica disponer de un diagnóstico rápido, ¿no? Por un lado, el diagnóstico rápido, como hemos dicho, nos permite conocer el microorganismo causante de la infección y el tratamiento antibiótico que podemos administrar. Ello reduce, evidentemente, el uso innecesario de antibióticos y permite también el desescalado del tratamiento antibiótico empírico. Además, el diagnóstico rápido permite la disminución de los costes, la toxicidad asociada al uso de ciertos antibióticos, como por ejemplo la colistina. Si tenemos otras alternativas en lugar de colistina, estas alternativas probablemente serán menos tóxicas. Se ha comentado antes Clostridioides difficile y la diarrea asociada a Clostridioides difficile debido al uso de antibióticos y también una disminución en la presión selectiva antibiótica. Otras ventajas adicionales de disponer de un diagnóstico rápido serían la disminución en el tiempo de estancia hospitalaria o también en urgencias y, evidentemente, la optimización de las prácticas del control de la infección, lo que podríamos denominar los programas PROA. Dicho esto, si analizamos el flujo de trabajo que utilizamos desde el punto de vista de diagnóstico en el laboratorio de microbiología clínica para diagnosticar una sepsis, todos ustedes saben que lo que hacemos es obtener sangre. Esta sangre se deposita en dos frascos, un frasco de aerobio y otro frasco de anaerobio. Normalmente la mayoría, todos los hospitales disponen de un sistema automático de lectura de hemocultivos. El frasco, tanto aerobio como anaerobio, nos pueden dar una señal de positividad de crecimiento bacteriano que va normalmente de 6 a 72 horas. Ese es el tiempo que tardan algunas bacterias en crecer en estos frascos de hemocultivo. Una vez tenemos una detección positiva del hemocultivo, hacemos una tinción de Gram. Los hospitales que disponen de espectrometría de masas pueden preparar un inóculo bacteriano a partir del hemocultivo y en 30 minutos tener una identificación bacteriana. Y a continuación, y siempre los clínicos nos piden más, ¿no? Cuando damos esta información al clínico en tiempo rápido, decimos, en este hemocultivo está creciendo un bacilo gram negativo que hemos identificado por Malditov, que es una Klebsiella pneumoniae. A continuación, lo que nos pregunta es, ¿nos puedes dar más información sobre la sensibilidad antibiótica o la resistencia a los antibióticos? A día de hoy tenemos 4 aproximaciones que podemos utilizar en el laboratorio para detectar de este pellet bacteriano que hemos utilizado para hacer el Malditov. Lo que nos sobra podemos utilizarlo para hacer un ensayo bioquímico y determinar la presencia de bleas o de carbapenemasas en base a un cambio de color de un indicador de pH. Cuando hay una hidrólisis del sustrato, cefotaxima en el caso de beta-lactamasas de espectro extendido o imipenem o meropenem en el caso de carbapenemasas, al hidrolizarse el carbapenem o la cefotaxima hay una formación de protones y esto disminuye el pH generando un cambio de color. Por regla general, estos ensayos bioquímicos los resultados se generan en menos de 2 horas y tienen una baja sensibilidad cuando hablamos de la OXA48, la carbapenemasa OXA48. Otra metodología que podemos utilizar es la inmunocromatografía, tanto para bleas también como para carbapenemasas. El tiempo de respuesta o tiempo para obtener el resultado es de unos 30 minutos. A día de hoy ya hay sistemas de inmunocromatografía que te permiten detectar y diferenciar las 5 carbapenemasas que pueden encontrarse las más frecuentes que encontramos en aislamientos clínicos. Estas serían 2 aproximaciones fenotípicas. Otra tercera aproximación para detectar bleas y carbapenemasas sería la utilización de Malditov, viendo la hidrólisis de cefotaxima en el caso de las bleas o la hidrólisis de meropenem en el caso de las carbapenemasas.
Y luego hay un grupo de metodologías basadas en biología molecular, en amplificación génica, en la cual encontramos el GeneXpert o otras técnicas de PCR para amplificar a la mayoría de carbapenemasas. Disponemos también de microarrays para detectar tanto carbapenemasas como obleas. Y disponemos también de un sistema isotérmico de amplificación isotérmica basado en la LAMP, que te permite también detectar obleas y carbapenemasas. Nosotros hicimos un estudio ya publicado en el 2015 en el cual en 20 minutos aplicando el sistema LAMP identificábamos con una muy elevada sensibilidad y especificidad, casi del 100%, tanto oblea como carbapenemasas directamente del hemocultivo. Además de identificar el microorganismo causante de la sepsis y de identificar los mecanismos de resistencia, a día de hoy podemos hacer un antibiograma que de alguna manera nos pueda dar en un corto periodo de tiempo información sobre la sensibilidad antibiótica. Hay dos aproximaciones. Si disponemos de un sistema automático para detectar la sensibilidad antibiótica, como puede ser Phoenix, VITEC o Microscan, normalmente si el pellet que hemos generado del hemocultivo positivo, que hemos utilizado en parte para hacer la espectrometría de masas o para detectar los mecanismos de resistencia, lo preparamos para preparar un inóculo y generamos un panel automático, entre 6 y 9 horas podemos tener la información sobre la sensibilidad antibiótica. Este mismo año, en el Journal Antimicrobial Chemotherapy, EUCAST ha publicado un trabajo en el cual utiliza la difusión en disco para detectar la sensibilidad, para hacer un antibiograma directamente del hemocultivo positivo. Ellos hacen lecturas a 4, 6 y 8 horas y encuentran una muy buena rentabilidad de este sistema de difusión en disco para detectar la sensibilidad. Luego hay 3 sistemas que son automáticos, te permiten directamente el hemocultivo, solo poniendo en el aparato detectar la sensibilidad antibiótica. El primero de ellos, que es el Accelerate, en 7 horas. El segundo es el DRAS, que son 6 horas. Y el tercero es el Alfred, que son 5 horas. Son sistemas automáticos, son caros y tampoco el tiempo que tarda en dar los resultados no es que sea muy rápido. Además de esta vía, dijéramos, indirecta, a la cual hemos pasado para hacer un diagnóstico de la sepsis, hemos pasado a través del hemocultivo, podemos hacer también una detección directa de los microorganismos a partir de la sangre directa. Entonces, aquí en esta tabla he intentado hacerlo un resumen de los paneles que están comercializados. Fíjense ustedes que los que están con asterisco se han publicado que se pueden utilizar directamente de la sangre, porque la sensibilidad es buena, pero el tiempo va desde 3 horas a 12 horas, o sea, es un tiempo muy largo para generar un resultado. FilmArray y Verigen se han utilizado también, pero directamente de hemocultivo, no hay ningún trabajo que los utilice directamente de sangre directa. Y luego está el sistema T2BP, que se ha utilizado directamente de sangre, el tiempo es inferior, entre 3 y 5 horas, pero solo detecta 6 microorganismos, 6 bacterias. Cuando analizamos la comparación entre los métodos basados en test rápidos de detección de microorganismos directamente de sangre versus el hemocultivo, vemos que las ventajas de los test moleculares son, en primer lugar, que detectan el DNA, pueden detectar microorganismos en pacientes que han recibido antibiótico y que evidentemente el hemocultivo será negativo. Se ha comprobado que la detección de Aspergillus directamente de sangre por estos sistemas es más sensible que el hemocultivo y es evidente que estos sistemas son más rápidos que el hemocultivo. Pero hay una serie de desventajas. En primer lugar, que en el panel que incluye los microorganismos no incluye el 100% de los microorganismos que pueden ocasionar una bacteriemia. Este es uno de los principales problemas. El segundo es que al no disponer de la colonia aislada no podemos hacer un antibiograma, no podemos determinar la sensibilidad antibiótica. Y el tercero es el elevado coste. De manera indirecta podemos utilizar también la espectrometría de masas a partir de la orina. Nosotros tenemos este flujo de trabajo establecido en el laboratorio y lo utilizamos fundamentalmente en 2 patologías. Cuando el paciente, el clínico, sospecha una pielonefritis aguda o cuando sospecha una urosepsis. En estas 2 patologías, el diagnóstico rápido es muy informativo y ayuda mucho al clínico a dar un tratamiento antibiótico adecuado.
El flujo de trabajo que utilizamos es, a partir de la orina, hacemos una citometría de flujo, hemos establecido un punto de corte. A partir de este punto de corte, que son 5 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, para preparar un pellet bacteriano limpio, hacemos una doble centrifugación, centrifugamos a bajas revoluciones para sedimentar los leucocitos y otras células epiteliales que pueda haber en la orina. Nos quedamos con el sobrenadante y el sobrenadante hacemos una centrifugación a elevadas revoluciones y el pellet generado lo podemos limpiar con agua destilada y lo podemos utilizar para realizar la espectrometría de masas. Si la espectrometría de masas nos identifica un Escherichia coli, una Klebsiella, a continuación hacemos una inmunocromatografía para detectar bleas y carbapenemasas en esta bacteria aislada e identificada por espectrometría de masas. Paralelamente también hacemos un antibiograma a partir del pellet y se puede leer, si es necesario, a las 6-8 horas. La espectrometría de masas también la hemos estado utilizando para líquidos biológicos. A los líquidos biológicos que si hay una bacteria será la causante de esta infección, lo que hacemos es utilizar el mismo sistema que decíamos antes para la orina, una doble centrifugación. Primero lo que hacemos, por ejemplo, en este caso primero tenemos un líquido amniótico, hicimos una tinción de Gram, se veían unos bacilos gram negativos. Estos bacilos gram negativos resultaron ser por Maltitov directo una carnocitofaga esputígena. Lo que hacíamos fue coger el líquido amniótico, hacíamos una centrifugación a bajas revoluciones, cogíamos el sobrenadante, una centrifugación a elevadas revoluciones y el pellet lo sometíamos a Maltitov y nos dio una carnocitofaga esputígena. Y al día siguiente, o sea, el líquido amniótico lo sembrábamos en un medio de cultivo, al día siguiente veíamos las colonias, las identificábamos y efectivamente era también una carnocitofaga esputígena. O sea que a partir de líquidos amnióticos y otros líquidos como líquido sinovial, bilis, etcétera, podemos utilizar también la espectrometría de masas para detectar directamente del producto patológico la presencia del microorganismo. Si hablamos de neumonía, esto es un trabajo publicado en el European Respiratory Reviews, en el cual hace un análisis de diversas publicaciones, en las cuales, en todas ellas, demuestran que un retraso en administrar un tratamiento antibiótico apropiado se relaciona con una elevada mortalidad. Aquí vemos en gris individuos que han recibido un tratamiento inapropiado y la mortalidad es superior. Por ello, evidentemente, en este caso también el diagnóstico rápido, acelerar el diagnóstico nos puede dar mucha información para dar un tratamiento antibiótico adecuado. Este es el algoritmo que he preparado, esta es la vía clásica que utilizamos en todos los laboratorios. El cultivo, primero hacemos una tinción de Gram para valorar la calidad de la muestra respiratoria que nos llega, hacemos un cultivo, al día siguiente leemos el cultivo y hacemos una identificación de antibiograma. Pero tenemos otras alternativas que incluyen fundamentalmente diversos paneles de PCR que incluyen virus y bacterias atípicas, Legionella, Mycoplasma y Chlamydia. Luego tenemos otros paneles de PCR o de amplificación isotérmica que te permiten detectar bacterias fundamentalmente en neumonía intrahospitalaria y el tiempo va de 1 hora a 4 horas. Y luego, una vez identificada la bacteria, podemos también realizar la detección de los mecanismos de resistencia directamente de la muestra respiratoria. Esta también es una revisión que he preparado de los diversos paneles que hay en la literatura. Los paneles, estos son fundamentalmente para neumonía de la comunidad. Fíjense ustedes que están constituidos por, la mayoría son, dice que en este caso el FilmArray tiene 19 virus, 4 bacterias, el QIAstat 19 virus, 3 bacterias, etcétera. Algunas de ellos ya incorporan el SARS-CoV-2. Los dos primeros son sistemas integrados. Esto quiere decir que coges la muestra, la pones en el aparato y al cabo de 1 hora has generado el resultado. Mientras que los otros sistemas, que también incluyen virus, bacterias y alguno de ellos hongo, el tiempo de resultado es superior porque son sistemas no integrados. Esto quiere decir que tienes que hacer la extracción del DNA de la muestra por un lado y luego la amplificación y detección por otro. Estos paneles fundamentalmente para neumonía de la comunidad. Cuando hablamos de neumonía hospitalaria, que saben ustedes que está ocasionada fundamentalmente por bacterias, existen comercializados 2 paneles, el FilmArray y el Univero. El primero tiene 18 bacterias y 9 virus.
y el segundo 20 bacterias y un hongo. Ambos tienen determinantes de resistencia, el primero de ellos 8 y el segundo de ellos 17. Y el tiempo de respuesta es 1 hora para FilmArray y 4 horas para Univer. Nosotros hicimos un estudio en el cual diseñamos un sistema de amplificación isotérmica para detectar 6 microorganismos directamente de broncoaspirado o aspirado endotraqueal. Estos microorganismos eran Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia y Acinetobacter baumannii. Preparábamos un flujo de trabajo para aislar el DNA de la muestra respiratoria en media hora, 45 minutos, y a continuación aplicábamos la LAM. Y esta LAM era semi-cuantitativa. Fíjense ustedes que el tiempo de amplificación se correlacionaba con el número de unidades formadoras de colonia por mililitro. Había una correlación buena entre tiempo y unidades formadoras de colonias por mililitro, lo cual nos permitía semi-cuantificar la cantidad de bacterias por mililitro que teníamos en la muestra. No lo he comentado, pero la sensibilidad y especificidad de esta LAM, de esta amplificación isotérmica, era elevada, era superior al 90%. También hicimos un estudio en el cual intentábamos detectar bleas y carbapenemasas directamente de lavado broncoalveolar a través de 2 aproximaciones, una PCR o una amplificación isotérmica. Utilizábamos lavado broncoalveolar que inoculábamos exógenamente con diversas enterobacterias productoras de diversas carbapenemasas, y fíjense ustedes que detectamos hasta inóculos de 10 a la 2. GeneXpert daba un CT de 30 y con la LAM, mediante el sistema de amplificación isotérmica, daba un tiempo, la LAM lo que da es tiempo, de 21 minutos. O sea que teníamos una buena sensibilidad, tanto utilizando PCR como amplificación isotérmica, y el tiempo de respuesta para la PCR era de 50 minutos, directamente del lavado broncoalveolar, y la amplificación isotérmica eran de 30 minutos. Recientemente, la ITSA ha publicado en el Clinical Infectious Diseases una serie de recomendaciones para aconsejar en qué situaciones aplicar estas aproximaciones moleculares, estos paneles moleculares para el diagnóstico de las infecciones del tracto respiratorio. Ellos comentan que estas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos sería interesante utilizarlas en pacientes que presentan infiltrados pulmonares, nuevos infiltrados pulmonares, o que se ha agravado la visualización de los infiltrados pulmonares, en individuos que presentan una infección, una neumonía moderada o severa, y fundamentalmente en individuos inmunodeprimidos, individuos que han recibido tratamiento antibiótico previo y que probablemente el cultivo que realicemos sea negativo. Sería interesante también utilizar estos sistemas de detección basados en amplificación isotérmica, en amplificación génica. Y también cuando tenemos una endemia en el hospital de microorganismos con elevada resistencia, o se sospecha que la infección es polimicrobiana. También aconsejan en pacientes pediátricos porque es coste efectivo, porque se reduce el uso innecesario de antibióticos, y además se reduce también las radiografías que se someten estos niños. Ellos terminan concluyendo también que estos test basados en biología molecular no reemplazan al cultivo ni de bacterias ni de hongos, porque el aislamiento de las bacterias nos permite determinar la sensibilidad antibiótica que es necesaria para estudios epidemiológicos, para decisiones de vacunas o también para realizar antibiogramas locales. Para concluir mi presentación, algunos mensajes para llevarse a casa. El primero es que existe evidencia clínica de que una identificación y determinación rápida de la sensibilidad antimicrobiana de la sepsis o la neumonía ayuda en la implementación de una terapia antimicrobiana adecuada y, por lo tanto, en la reducción de la mortalidad. Segundo, la espectrometría de masas Malditov para la identificación de bacterias y hongos de hemocultivos positivos tiene un claro impacto clínico. Podemos utilizar pruebas rápidas para detectar determinantes de resistencia de bacterias aisladas de hemocultivos positivos o de muestras respiratorias. Hasta ahora, ninguno de los métodos moleculares puede reemplazar el hemocultivo.
El ensayo que combinase, un ensayo ideal que combinase una identificación y sensibilidad antibiótica de bacterias directamente de la sangre o de vuestras clínicas en 1 o 2 horas sería ideal, pero a día de hoy todavía no disponemos de esta metodología. Y para terminar, la PCR, la amplificación isotérmica, permite detectar rápidamente el microorganismo más frecuente que causa infección, neumonía intrahospitalaria y también la detección de bleas y carbapenemas. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿De qué año? Muchísimas gracias a Jordi por su excelente ponencia. Damos paso a escuchar al doctor Rafael Cantón, que es el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal. Y para nosotros es un gran gusto escuchar su ponencia sobre interpretación del antibiograma, mecanismos de resistencia a los antibióticos. Bienvenido, Rafa. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Nancy, y también Nuria. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días para vosotros, buenas tardes para nosotros. Me tenéis que decir si ya he compartido la presentación. ¿Se está viendo ahora? Ahora mismo. Aún no. Ahora Vamos mismo. a ver, que tengo aquí algún problemilla para verla yo. Vamos a ver. Me voy a ampliar. Un segundo. La estáis viendo ahora, ¿no? Ahora está cargando. Vale. Perfecto, Bueno, ahí está. el tema que me habéis encargado es interpretación del antibiograma y mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Evidentemente, como ha dicho anteriormente Silvio, este tema, al revisarlo en 20 minutos, es prácticamente imposible, con lo cual pues haré algunas pinceladas de lo que significa el antibiograma, lo que significa la interpretación del antibiograma y la lectura interpretada del antibiograma y, bueno, a la luz de ello pues saldrán algunas cuestiones relacionadas precisamente con la resistencia a los antimicrobianos. Estos son mis conflictos de intereses y los digo desde el principio porque voy a tratar de explicar cuáles son los cambios que se han introducido en EUCAS durante los 2 últimos años, que son importantes para la interpretación del antibiograma y también posteriormente para esa lectura interpretada. Esto no significa que no participe con el CLSI en grupos de trabajo. Pertenezco al grupo de resistencias intrínsecas que discuten precisamente estos aspectos que son necesarios para hacer una adecuada lectura de los antibiogramas y también pues he pertenecido al grupo español del antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es la evaluación en el laboratorio in vitro de la respuesta de un microorganismo a la acción de uno o varios antimicrobianos. Con esto lo que perseguimos, de una parte, es predecir el éxito o el fracaso terapéutico. Esto es muy relevante para el paciente y esto es lo que es esa interpretación del antibiograma, traduciendo pues, los datos de sensibilidad en sensible y para EUCAS actualmente, intermedio anteriormente y también para el CLSI o resistente para ambos comités. Pero también lo vamos a utilizar para establecer alertas epidemiológicas, para el control de la infección o para conocer cuál es la epidemiología de los mecanismos de resistencia. Esto es relevante para la salud pública, para aspectos de salud pública. Estarían muy relacionados con la charla que nos dio anteriormente el doctor Silvio Vega, pero también inciden en lo que sería el concepto de la lectura interpretada del antibiograma. ¿Qué es lo que podemos hacer en el laboratorio para realizar ese antibiograma? Saber la sensibilidad de una bacteria a uno o varios antibióticos. Podemos utilizar distintos métodos. El método que es de referencia es el cálculo de las concentraciones mínimas inhibitorias o las CIM, como dicen en Latinoamérica. También podríamos utilizar otras técnicas, algunas de las cuales nos ha ilustrado Jordi, que pueden ser técnicas genéticas o técnicas inmunológicas, proteómicas, para ver la presencia de esos mecanismos de resistencia, o también podríamos utilizar algunos sistemas que nos permiten utilizar sistemas expertos para deducir cuál es la sensibilidad de unos antibióticos inferido por la sensibilidad a otro. El caso más ilustrativo sería pues la resistencia a la meticilina, que nos predice la respuesta de los antibióticos beta-lactámicos, a la mayoría de ellos con respecto a esta sensibilidad a los beta-lactámicos en estafilococo, tanto aureus como estafilococos coagulasa negativos. El método de referencia, como decía, es el cálculo de las concentraciones mínimas inhibitorias. Afortunadamente, el método que se utiliza es, podríamos decir, universal.
está descrito en unos documentos en la norma ISO que están actualizándose actualmente y todos sabemos que el cálculo de esas concentraciones mínimas inhibitorias pues podría estar sometido a diferentes variabilidades dependiendo del medio de cultivo que nosotros utilicemos, el tiempo de incubación, etcétera. Pero todo esto, digo, que está recogido en ese documento técnico, que es un documento de la norma ISO, en el cual tanto EUCAS como el CLSI están participando ahora para establecer unas bases que sean conjuntas y los métodos son conjuntos y, por lo tanto, ese cálculo inicial de esa concentración mínima inhibitoria va a tener que ser similar. Este valor de CMI va a ser necesario para inferir los fenotipos de sensibilidad o de resistencia. También lo vamos a aplicar en los valores de PKPD, sería el valor de PD, sería la farmacodinamia, y también al final vamos a establecer una correlación de ese valor de la concentración mínima inhibitoria con el éxito o el fracaso terapéutico. Lo podemos hacer o por un sistema de microdilución, que es el más habitual cuando se trata de establecer ese método de referencia, o también lo vamos a poder utilizar o establecer utilizando distintos sistemas automáticos o incluso algunos sistemas de difusión, como son las tiras en gradientes, que nos hacen ese cálculo de la concentración mínima inhibitoria. Este valor de CMI lo utilizamos, repito, para predecir el éxito o el fracaso terapéutico, bien utilizando los puntos de corte establecidos o definidos por EUCAS o por el CLSI, o también lo vamos a poder utilizar para inferir qué mecanismo de resistencia puede tener esa bacteria que estamos estudiando para uno o por varios antimicrobianos. Los dos comités se encargan, por tanto, de definir esos puntos de corte y también en EUCAS inicialmente y actualmente también el CLSI en colaboración con EUCAS, pues establecemos cuáles son los puntos de corte epidemiológicos. Recordar que los puntos de corte están establecidos o su objetivo fundamental es establecer ese éxito o fracaso terapéutico y si lo que queremos detectar son mecanismos de resistencia, tendremos que emplear más bien esos valores de puntos de corte epidemiológicos que paso en esta diapositiva a definir qué es lo que son. Este es un ejemplo muy clásico, sería Escherichia coli y ciprofloxacina, donde ven una distribución, el número de microorganismos que se inhiben para cada concentración mínima inhibitoria. Es una colección, no pretende establecer la epidemiología en un lugar específico o en un área geográfica y donde termina el primer pico de la distribución, diríamos que es el punto de corte epidemiológico que nos separa las poblaciones salvajes de aquellas que tengan un mecanismo de resistencia adquirido. Insisto, tiene que ser un mecanismo de resistencia adquirido. Por encima de ello tenemos los puntos de corte clínicos, esos puntos de corte que utilizamos para la interpretación del antibiograma. Y fíjense que incluso, bueno, en este caso coinciden los puntos de corte y de EUCAS para ciprofloxacina y Escherichia coli, tomados de las tablas del 2020. Y fíjense cómo el punto de corte de sensibilidad puede tener por debajo algunos mecanismos de resistencia que podrían ser, en este caso, de bajo nivel y por encima tendrían aquellos mecanismos de resistencia de alto nivel que podrían ser, en este caso, pues relacionados con la presencia de mutaciones en girasa o en parce con dobles mutaciones y que hacen que la actividad de ciprofloxacina sea inferior en este caso. ¿Qué es la lectura interpretada del antibiograma? La lectura interpretada del antibiograma, el aspecto pues, de la filosofía o los pilares que sentaban estas bases para deducir los mecanismos de resistencia fue establecido por Patrice Courvalin en una publicación de la Sociedad Americana de Microbiología en el año 1992, que lo que hacía era recoger aquellos aspectos que se venían realizando en los laboratorios o servicios de microbiología y que pretendían, por medio de ese estudio de sensibilidad, inferir ese mecanismo de resistencia. Una vez que tú infieres ese mecanismo de resistencia, tienes que volver a predecir con este mecanismo de resistencia cuál sería el fenotipo que tú encuentras en esta bacteria y, por lo tanto, asociarías ese fenotipo con ese mecanismo de resistencia finalmente. ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para hacer esa lectura interpretada del antibiograma? Es fundamental tener una buena identificación de los microorganismos. Actualmente, con herramientas como el MALDI-TOF o la espectrometría de masas, podemos asegurar muchas veces con una aproximación pues más elevada que con la utilización de algunas pruebas bioquímicas esa identificación del microorganismo. El reconocimiento de los mecanismos de resistencia intrínsecos también son importantes en este caso.
un análisis de la sensibilidad y de los fenotipos de forma global. El utilizar un solo antibiótico no suele dar resultado. Por ejemplo, una pérdida de sensibilidad pues, a meropenem en Pseudomonas aeruginosa, pues no podemos asegurar por qué es debido, si es debido pues, a una bomba de flujo, una bomba de expulsión o es debido a la presencia de una carbapenemasa en este caso. La utilización de algunos antibióticos marcadores de resistencia, algunos de ellos no se utilizan en la clínica, por ejemplo, el uso del ácido nalidíxico o la cefoxitina, que no se utiliza para tratar pues, bacterias o infecciones producidas por Staphylococcus aureus, pero nos sirven para detectar esos mecanismos de resistencia, y luego son muy útiles las asociaciones de los antibióticos con los inhibidores en este caso de beta-lactamasas, pero podríamos también utilizar algunos inhibidores de las bombas de flujo. Siempre recomendamos que se haga un estudio de sensibilidad que sea cuantitativo, es decir, con una medición de las CMIs o de los halos de sensibilidad, puesto que con la inferencia, utilizando los puntos de corte y esas categorías clínicas, muchas veces no vamos a poder acertar cuáles son los mecanismos de resistencia, precisamente porque el punto de corte de sensibilidad, como hemos visto en ciprofloxacina y Escherichia coli, pueden quedar apartados de ese punto de corte epidemiológico. Hay veces que necesitamos pues, elevar el inóculo, sobre todo si la bacteria puede tener pues, un mecanismo de resistencia enzimático, como puede ser la presencia de las carbapenemasas o de las beta-lactamasas de espectro extendido, y luego siempre es muy útil el conocer la epidemiología local de nuestra propia área geográfica para encontrar esos fenotipos que pueden ser inusuales o simplemente por la reiteración de los fenotipos conocer pues, algún mecanismo de resistencia que pueda estar pues, disperso en ese área geográfica. Un ejemplo sería la presencia de carbapenemasas o metalo-beta-lactamasas en Pseudomonas aeruginosa. Y luego el poder disponer de algunas técnicas auxiliares, que pueden ser o bien de difusión con discos o, llegado el caso, pues técnicas moleculares que nos pudiesen ayudar a que esa inferencia de ese mecanismo de resistencia o de ese fenotipo fuese mucho más adecuada. Este es un antibiograma, está recogido algunos antibióticos beta-lactámicos, pero si a mí me dicen o cualquiera de ustedes les dicen cuál es el mecanismo de resistencia, pues uno diría de qué bacteria se trata, dependiendo si una cepa de Escherichia coli, una Klebsiella pneumoniae, un Enterobacter cloacae podría estar asociado a un mecanismo de resistencia u otro, o incluso en alguno de los casos, como el ejemplo que pongo aquí, pues podría ser Escherichia coli con una hiperproducción de ANC o con una beta-lactamasa plasmídica de tipo ANC o incluso una beta-lactamasa de espectro extendido con una afectación de las porinas. En EUCAS, lo que sí hemos reunido, y esto es muy útil para esa lectura interpretada, son las tablas de resistencia intrínseca. Están aparte de lo que serían las tablas de expertización, de las expert rules, que nos ayudan a esa inferencia que comentaba anteriormente, en el caso de la cefoxitina o de la oxacilina con Staphylococcus aureus, pero en este caso recogemos cuáles son los antibióticos a los cuales esa bacteria presenta una resistencia intrínseca. Si, por ejemplo, tomamos Klebsiella pneumoniae, sabemos que es intrínsecamente resistente a la ampicilina, y si encontramos una cepa de Klebsiella pneumoniae que es sensible a la ampicilina, esto podría ser una rareza que nos podría pues poner de manifiesto que hemos utilizado una identificación que es inadecuada, o simplemente, si al final demostramos esto, pues que la beta-lactamasa de Klebsiella pneumoniae, en este caso, pues tipo SHV cromosómica, no se expresaría adecuadamente. Este sería el fenotipo salvaje de Klebsiella pneumoniae con respecto a los distintos antibióticos beta-lactámicos, y si vamos sumando resistencias a distintos antibióticos podemos hacer una inferencia de esa beta-lactamasa de espectro extendido o incluso de la posible presencia de una carbapenemasa. Fíjense que esta cepa tiene una CMI de meropenem que es 8 y que en el sistema de EUCAS quedaría informada como I para ceftazidima avibactam, sería 4/4 de ceftazidima más avibactam, y sería sensible, se afecta el resto de los antibióticos beta-lactámicos, no se afecta del todo el meropenem, y podríamos inferir precisamente esa presencia de una carbapenemasa. Las carbapenemasas pueden encontrarse en la categorización clínica, tanto en las cepas resistentes como en las CIS, como en las sensibles, como sería el caso del ejemplo anterior.
Esto llevado pues también a fenotipos que pueden ser más complejos dependiendo del tipo de carbapenemasa, pues podemos realizarlo si hacemos un sumatorio de los distintos fenotipos o las distintas sensibilidades que encontramos para los distintos antibióticos beta-lactámicos. Por ejemplo, en el caso de las metalo-beta-lactamasas no se afectaría el Aztreonam, pero sí las cefalosporinas. En el caso de las KPCs, pues tendrían mayor nivel de resistencia. Las OXA48 son carbapenemasas, pero que en principio, si no están asociadas, como es el último caso de una beta-lactamasa de espectro extendido, tendrían pues una probabilidad de tener mayor sensibilidad a los antibióticos beta-lactámicos cuando aplicamos los puntos de corte que están establecidos bien por UCAS o bien por el CLSI. La interpretación del antibiograma o la lectura interpretada la hemos utilizado durante años, pues precisamente para modificar esa inferencia o la utilización de los puntos de corte, traduciendo los valores de sensibilidad de las CMIs, en sensible, en intermedio o en resistente, pero actualmente esta aproximación no está recomendada precisamente por esa posibilidad de que encontremos algunas cepas que puedan tener algún mecanismo de resistencia de bajo nivel y que podrían ser consideradas tratables aplicando los puntos de corte. Esto se ha llevado a los documentos tanto del CLSI como de UCAS. No es necesario modificar, o esa es la filosofía que se recomienda cuando encontramos por una lectura interpretada del antibiograma de una beta-lactamasa de espectro extendido, modificar esa interpretación del antibiograma en cuanto a los valores de sensibilidad o de resistencia, sino informarlos cómo aparecen en el antibiograma. Esto es lo que decimos, pues, report as it is o informar cómo se estudian, pero esto no quiere decir que renunciemos a esa lectura interpretada del antibiograma, puesto que la aparición de una beta-lactamasa de espectro extendido o de una carbapenemasa puede llevar a dar lugar a tomar una decisión clínica en cuanto al manejo de ese paciente. ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en los 2 últimos años en la interpretación del antibiograma con respecto a EUCAS? Las tablas aparecen todos los años, ya tenemos preparada prácticamente la tabla para el año que viene, en el año 2021. Se recoge una tabla que son las dosis que vamos a utilizar para el uso de los antibióticos y estas son fundamentales para entender cuáles son los puntos de corte. Definimos en el CLSI y en UCAS sensible de la misma forma y también definimos de la misma forma resistente en ambos casos. Lo que sí es distinto en el sistema del CLSI o en el sistema del UCAS es la definición de la categoría intermedia para CLSI y EI para EUCAS. En este caso consideramos la categoría intermedia como sensible cuando se incrementa la exposición, mientras en el caso del CLSI recoge cepas intermedias, pero por ese valor de intermedio también entienden aquellas posibles variaciones que se producen en el antibiograma a la hora de hacer pues, un estudio de sensibilidad. Esto hemos tratado de evitarlo precisamente en EUCAS para poner en valor que una cepa que informamos como OI puede ser tratable si incrementamos la exposición y esto significa el utilizar una mayor cantidad de fármaco, una dosis o una disminución del tiempo entre dosis o una perfusión extendida. Esto lo podemos entender perfectamente, puesto que es lo que hemos hecho con Streptococcus pneumoniae a lo largo de los años y actualmente sabemos que si incrementamos pues, las dosis de penicilina o de un beta-lactámico para el tratamiento de una infección producida por Streptococcus pneumoniae que tiene una sensibilidad disminuida a la penicilina, vamos a convertir ese valor de sensible en sensible cuando se incrementa la exposición. Y esto lo hemos llevado a las tablas actualmente, pues por ejemplo en Pseudomonas aeruginosa para los distintos antibióticos y lo que sí hemos hecho aquí es para asegurarnos que cuando informamos una cepa de Pseudomonas aeruginosa donde está recomendado el utilizar una dosis alta, la población que pertenece a esa población salvaje, a la wild type, va a ser clasificada siempre con un criterio de I. Y en este caso, I, repito, significa sensible cuando se incrementa la exposición. Esto es posible cuando existen distintas dosis de antibióticos el antibiótico se recomienda su utilización con diferentes dosis y no sería posible cuando el antibiótico está recomendado con una sola dosis. El ejemplo también más sencillo de comprender sería la ceftazidima. Podemos utilizar distintas dosis. Para una infección por Pseudomonas aeruginosa tenemos que utilizar la dosis más alta y anteriormente hablamos de una cepa sensible,
Posteriormente hablamos de una cepa sensible, pero utilizando una dosis alta. Y actualmente vamos a hablar de que esta cepa es I, pero I se traduce como sensible cuando se incrementa la exposición. Ojo, si esto lo traducimos en los valores del antibiograma, nos tenemos que acostumbrar a que anteriormente cuando leíamos S, actualmente podemos leer I, y eso va a tener un impacto en ese ejercicio de la lectura interpretada del antibiograma y tendremos que ser pues, más cuidadosos en analizar los valores de CMI y no así tanto ese valor de la interpretación del antibiograma que nos daría valores actualmente como I, pero repito que es sensible cuando se incrementa la exposición, y analizaríamos más esos valores de CMI que nos harían pues, analizar esas pequeñas modificaciones que nos permitirían deducir los mecanismos de resistencia. También esto lo llevaríamos a las tablas donde ofrecemos esos mapas de sensibilidad, bueno, pues para ver cómo evolucionamos pues, año tras año. Este es el ejemplo de nuestro hospital, donde ya hemos aplicado estos valores de EUCAS y, por ejemplo, en el caso del meropenem, puesto que podemos utilizar distintas dosis, en este caso para Pseudomonas aeruginosa, el valor que ofrecemos aquí es el cómputo de las sensibles más las I, aunque podemos pues, diferenciar algunas de ellas pues, para saber cómo epidemiológicamente se van moviendo pues, esos valores de CMI a lo largo del tiempo. Esto no tiene que ver con otra consideración que está establecida por el CLSI, que son las cepas sensibles dosis dependientes. Es un concepto que el CLSI pues, puso en marcha hace unos 10 años aproximadamente, que fue exclusivamente para la cefepima, para poder tratar cepas o infecciones producidas por beta-lactamasas de espectro extendido en enterobacterias, utilizando dosis más altas, y actualmente se ha ampliado pues, a la ceftarolina o a la daptomicina para Staphylococcus aureus y para enterococo respectivamente, para mejorar el uso de antibióticos, pero no ha sido aplicado a ningún otro antibiótico en la actualidad. Lo que sí ha hecho el CLSI es probablemente, bueno, pues por estas consideraciones que hemos dicho de sensible cuando se aumenta la exposición, es categorizar para la colistina, tanto en enterobacterias como en pseudomonas como en Acinetobacter, los valores en la I, lo que anteriormente sería S para ellos, separándolos de los que son resistentes. En el EUCAS, pues continuamos con este valor, pero probablemente en un ejercicio de aproximación, pues probablemente si atendemos a que la colistina se utiliza en dosis altas, las dosis más altas, en este caso, si queremos expresar de alguna forma esa sensibilidad cuando se incrementa la exposición, deberíamos también categorizarlo como I en este caso. Si queréis ampliar alguno de los conceptos que he comentado, pues tenéis la publicación de diciembre pasado, donde están definidos y comparados todos estos conceptos o de criterios utilizados por el CLSI y EUCAS. Solo me queda poner esta última diapositiva. La lectura interpretada del antibiograma va más allá de la interpretación del antibiograma, es el concepto de la categorización en sensible y o resistente. Con la lectura interpretada del antibiograma haríamos también una deducción de los mecanismos de resistencia utilizando precisamente esos valores que hemos empleado también para realizar la interpretación del antibiograma. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Cantón. Excelente presentación. Sí, buenas vamos tardes. A continuar. O buenos días. Muchas gracias. La primera pregunta es para el doctor Silvio. En caso de enterobacterias perdón. Ahí está. ¿Qué tan frecuente es la resistencia al Linezolid en enterococos, doctor Vega? ¿Estará el doctor Vega con nosotros? Sí, ¿me escucha? Sí, doctor. Adelante. Mire, la resistencia es muy baja al Linezolid. Sin embargo, sí se han encontrado enterococos que
expresan genéticamente esa resistencia, pero la misma no se expresa como resistencia fenotípica. Gracias, doctor. Bien, la siguiente pregunta es para el doctor Jordi Vila, por favor. Sí. Doctor Jordi Vila, le pregunta Herbert Díaz, para el ser humano contribuye la genética, el medio ambiente en las resistencias antimicrobianas, pero en su opinión, ¿cuánto contribuye el médico en utilizar antibioticoterapia innecesaria? Pues muchísimo. Antes se ha comentado, ¿no?, que la OMS acuñó el término de One Health o de una única salud cuando hablaba de resistencia a antibióticos, porque ahí tenemos que utilizar o tener en cuenta el consumo de antibióticos en animales, en humanos y en el medio ambiente. En humanos, el conocimiento que tenga el infectólogo, en este caso el clínico, que vea al individuo que tiene una infección, el conocimiento que tenga sobre antibiótico-terapia es esencial. Y, de hecho, dentro de los programas PROA que hay definidos, por lo menos en España, hay un componente de educación continua para los clínicos que ven las infecciones, ¿no? De alguna manera, tiene que haber una educación continuada para estar al día de todas las nuevas actividades, los nuevos antibióticos, el tratamiento, los protocolos que van siguiendo, etcétera. O sea, es importantísimo. Quizá en términos generales no tanto cuando hablas de una única salud, pero si nos localizamos a nivel de hospital, ahí el uso de la antibioterapia innecesaria juega un papel importantísimo, seguro. Muchas gracias, Jordi. Ahora la doctora Nuria Chávez para finalizar el bloque. Doctor Cantón, en cuanto a la experiencia de Malditov a partir de hemocultivo en infecciones no monomicrobianas y con levaduras, ¿algún comentario? Bueno, ahí podríamos hacer o tratar de hacer una identificación con Maldi. La verdad es que en este caso lo que sí vamos a tener es que en una tinción de Gran sí vamos a poder ver la presencia de esas levaduras. Luego con la utilización del Maldi sí podríamos observarlo. Muchas gracias. Había, si me permites, Nuria, creo que en el chat hay una pregunta que yo creo que es interesante, ¿no? Que dice, en caso de las enterobacterias que tienen AMC, ¿es necesario montar pruebas para corroborarlas e informarlas? Así es. Yo creo que aquí lo que se refieren probablemente son las AMC plasmídicas. Y yo creo que sí es interesante, ¿no? Sabemos que existen algunos brotes producidos por AMC plasmídicas, por ejemplo, por DHA. Y, ojo, muchas veces esta DHA está unida a una carbapenemasa de tipo NDM. Y si nos vamos a las AMC cromosómicas, también tiene interés, puesto que en este caso, si hablamos de un Enterobacter o un Citrobacter o cualquier otro microorganismo con una AMC que es cromosómica, vamos a poder aplicar una regla de espertización, por ejemplo, para las cefalosporinas de segunda generación, donde no se recomienda la información de estos valores como sensible en el caso de que nos apareciese como tal en el antibiograma. Es decir, que su detección sería siempre útil precisamente para mejorar una información epidemiológica y también para aplicar algunas reglas de espertización. Muchísimas gracias a nuestros excelentes conferencistas. Ha sido todo un placer tenerlos acá y damos por terminado el primer bloque. Vamos a seguir.